Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Antes de todo, reciban saludos de nuestro pastor Jorge Peña. Amén, se alegra. Nuestro pastor siempre está orando por nosotros. Hay muchas tareas que hay que hacer, pero también el Señor por algo ha puesto también hombres que nos permite ayudarle en diferentes tareas. La obra es muy grande y lo único que le puedo decir, dispóngase usted también a ser útil en el reino y que el Señor también le pueda usar en diferentes maneras. Esta tarde vamos a buscar la porción de Efesios capítulo número 2 y el verso 1. En lo que usted lo encuentra, quiero decirle a todos aquellos que nos están viendo por las diferentes plataformas, gracias por estar conectados. Deseamos y esperamos en el Señor que Él envíe su palabra a través de cada transmisión, ¿verdad? Y que en ese dispositivo que usted nos mira pueda el Señor ser la voz a través de ese dispositivo que cada uno de nosotros necesitamos oír hoy en día. Tenemos la porción. Gracias a todos los que se conectan de diferentes países, a hermanos que también nos escuchan de diferentes estados en esta hermosa nación. Gracias a cada uno por su tiempo y su disposición, y que sea el Señor recompensándoles a cada uno por su tiempo. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tome su lugar. Y no vamos a dejar de hacer lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, no por mucho tiempo, por algunos meses, más bien dicho. Aunque ya compartí con usted la porción de la cual hoy vamos a estar meditando, hay algo que no puedo pasar por alto, y es que el Señor se está moviendo en gran manera. Dios está obrando en muchas personas. He conocido gente que ha tenido la confianza y se ha acercado a contarme su testimonio. Dios está obrando a través del momento en oración que nos hemos decidido a orar por las diferentes necesidades. Es un tiempo muy glorioso. Déjeme le digo algo, es un tiempo glorioso para nosotros también. Tenemos la oportunidad de interceder por su vida. Eso para nosotros es una gran honra de parte de Dios. Por ello, en este momento, antes de compartir la palabra, vamos a orar por algunos minutos, unos 4 o 5 minutos, por las necesidades que cada uno tenga ahora. Si es servidor, no importa, venga, pase al frente. Aquí hay hombres que Dios está usando no por su gran capacidad, sino porque tanto ellos como mi persona comprendemos que cuando dos se ponen de acuerdo para orar por una cuestión difícil que alguien esté pasando, Dios hará grandes cosas. Así que si usted tiene una necesidad, puede pasar al frente, puede salir aquí al pasillo del centro y vamos a estar orando por las diferentes necesidades. Encomendamos este tiempo a Dios. Mientras el grupo de alabanza adora, nosotros también adoramos, pero aquel que está en necesidad sale a clamar a Dios. Por mí te entregas.
Mis culpas tú borraste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder. exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás. Adórale ahí donde estás, adórale, hermano, hermana. Decláralo. Digno de toda
Alaba su nombre. Sí, Señor, tú eres digno de toda gloria y toda honra. Exaltamos su nombre, Padre, lo ensalzamos, oh Padre Santo. Te damos toda gloria, toda honra. Eres único merecedor de ella, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú haces en medio nuestro. Gracias, Padre. Sí, Señor, gracias. Bendito eres para siempre, Señor. Amén y amén. Puede seguir ahí en su lugar. Y en la porción que leíamos, hermanos, yo la tomaba como base, porque es una buena referencia. ¿Para quién? Para nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús. Lo digo en el sentido que es bueno que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. La porción que anteriormente leíamos no es por echarle a nadie en cara ninguna cosa que esté haciendo o que hizo en el pasado, porque yo creo que todos nos hemos equivocado más de alguna ocasión en la vida. Pero he tomado esta como reverencia porque es importante nunca olvidarse de dónde lo sacó el Señor, porque a veces puede ser que la arrogancia se pueda apoderar de nuestra vida. Porque si bien es cierto, Dios nos bendice y nos prospera. Dios nunca nos deja en el mismo hoyo de donde nos rescató. Esa es una verdad muy grande. Yo no sé si usted la está viviendo o no, pero esa es una verdad. Por eso me encantaba esta porción, porque dije, necesario es que nos recordemos de dónde nos sacó el Señor. Porque incluso aun cuando uno llega a servirle, por ejemplo en este ministerio donde usted puede servirle en diferentes áreas, no importando la que sea, le guste o no le guste, pero hay quienes se regocijan demasiado por cómo están siendo útiles en las manos de Dios, y eso es bueno. Sentir gozo por la forma en que Dios lo usa es bueno hacerlo, y es bueno regocijarse por ello. Pero a veces como que estas cuestiones tienden a hacernos olvidar de dónde también nos sacó el Señor. Y a veces solamente queda un gozo. Y nos olvidamos de algo muy importante, y es que esto, lo que nosotros hacemos y el llamado de Dios, no solamente fue para que ahí quede en un llamado, venir y servir en la iglesia, y eso fue todo. Hay una verdad muy grande, y es que si Cristo nos escogió para esto, fue porque también Él nos comisionó algo, y es que cada uno somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué le digo entonces que es bueno nunca olvidarse de dónde nos sacó el Señor? Porque esto mismo nos lleva a recordarnos que hay otros también en una necesidad grande de Jesucristo. Y cuando estamos conscientes de ello, uno no puede estar tranquilo, uno no puede estar quieto, uno no se puede quedar sentado solamente pensando, ay, qué bonito, Dios ya me salvó. Es glorioso, pero debemos de tener en nuestro corazón esa inquietud de que hay otros que todavía están esperando. Hay otros que están en necesidad de Dios. Por eso nunca nos olvidemos cómo era nuestra vida pasada. Era desolada. No había esperanza en nosotros, no había esperanza alguna. Todos vivíamos solamente el día a día. Incluso trabajábamos y poco recibíamos. Y los que recibían mucho tampoco nunca tenían nada. Nos era difícil aún ahorrar estando apartados de Dios. Pero sí hay algo que debemos de saber. Dios se reveló a nosotros para que nosotros manifestemos su infinito amor. A través del servicio también lo podemos hacer. Pero no hay otro mejor servicio que salir y predicar la palabra de Dios. Este es un gran beneficio. Le platico de esto también porque uno ve de todo en la congregación. Miramos hermanos que con el paso del tiempo hasta reniegan de lo que aquí se hace. Algunos reniegan de, vamos a decir, las áreas que se reúnen, porque hay unos que no sé si lo hacen o no. Pero aquellos que se reúnen para tener una vigilia periódicamente al mes, que es lo que más se realiza, ¿verdad? Cada tercer semana de cada mes, hay un tiempo para que cada servidor se reúna con su área. Hay matutinos, hay vigilias o algo. Pero he notado algo, que aquellos que se desconectan le ven cosas raras a todo y critican la obra de Dios, critican a los siervos, critican medias cosas, cosa y media que se van encontrando en su camino.
Pero algo aprendo de la Biblia, hermanos, que cuando nosotros estamos inventando cuestiones así de raras y quejándonos de las cosas que los buenos servidores hacen, porque a veces sepan o no hacer las cosas, cuando hay alguien que se preocupa y quiere hacer la voluntad de Dios, aunque él o ella no sepan, sabe que Dios va a encontrar placer en su esfuerzo y va a bendecir a sus siervos. El otro día me decía un hermano: mira que quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, quiero trabajar. Él es supervisor de sector. Quiero trabajar y aunque he visto la mano de Dios, quiero hacer más, pero no sé cómo hacerlo. Le dije: solamente sigue así como vas. Y Dios, que conoce tu corazón, hermano, va a mirar tu esfuerzo y tu preocupación por querer bendecir las vidas de otras personas, y Él se va a placer de esto y te va a bendecir, te va a prosperar. Y a Él le gustó eso, me dijo: me gusta eso que me has dicho, porque no lo había mirado así. Porque es que a Dios no lo podemos sorprender con nada nosotros. Él lo conoce todo. Pero si hay algo que siempre debemos aprender y siempre tenemos que estar agradecidos con Él. Y si usted ha logrado algo, hermano, hermana, amigo que está aquí, sea lo que sea que haya logrado, algo que sí le pido: aprenda siempre a darle gloria y honra a Él. Aprenda a darle siempre la gloria a quien la merece, porque eso es bueno. Eso es bueno. Él nos sacó de una vida de pecado. Ya no más volvimos a ser los mismos. Y si usted todavía no ha crecido, pregúntese, porque a lo mejor no fue Él el que lo sacó. Usted intentó, y en su rebeldía por no quererse someter a su palabra, siguen las mismas como hace 10, 15, 20 años. Porque uno puede estar calentando la silla de un ministerio, de alguna congregación a donde usted va, pero si solo calienta la silla y está esperando que automáticamente sucedan las cosas, esto tampoco funciona así. Hay algo que Dios delegó al hombre, y hay cosas que Dios simplemente Él no va a hacer, porque Él creó, lo que siempre hemos enseñado, Él creó humanos. Él no creó personas robóticas, personas que Él pueda manejar a su antojo. No, Él nos dio voluntad. Pero le digo, es bueno no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de una vida de pecado. Quizás ese sería como un primer punto. Un segundo punto es que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo sucedió esto? De una forma maravillosa. Me encanta lo que Jesús hace también a su comienzo. Cuando Él viene al comienzo de su ministerio, Jesús empieza a enseñar cosas sencillas, y Jesús enseña a través del bautismo. ¿Y por qué se bautizó Jesús si Él no había pecado? ¿Por qué Él lo hizo? Lo hizo para darnos ejemplo. Nos hizo para darnos una de las mejores enseñanzas para nosotros, que es en obediencia para con Dios. Jesucristo viene y no solamente nos enseña a través del bautismo, sino que también viene y da su vida en sacrificio por nosotros. Se ofreció para perdón de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Y con eso recibimos la resurrección. Nosotros sabemos que cuando Cristo pendía de la cruz, hermanos, y esto lo quiero hacer notar, hubo alguien que creyó en una situación bien difícil. Porque yo le quiero hablar del Cristo que hemos conocido. El Cristo, a lo menos el que yo he conocido, y yo sé que algunos de aquí también, no es un Cristo que pende de una cruz o que cuelga de una cruz, para que nos entendamos mejor. Porque también una de las cosas que más he descubierto yo en lo largo de este tiempo que tengo sirviéndole al Señor, es que todavía me encuentro con muchas personas que todavía creen que Cristo sigue crucificado. Y es que Cristo no está crucificado. Cristo está en su santa gloria. Cristo está en la presencia de Dios. Dice que Dios está en su trono y su Hijo está a su diestra. Pero yo digo, la religión también nos ha servido como de estorbo. Y la religión nunca nos ayuda para darnos cuenta primero del lugar en que todo ser humano se encuentra. Desde que nace, el hombre nace corrompido, con la tendencia de hacer lo malo.
Pero cuando uno conoce a Cristo, hermano, su poder es tan grande que aún, aunque yo le hablo hoy que no tenemos un Cristo crucificado, pero aún el que tenemos cuando estaba crucificado, era tan grande su poder y su amor por nosotros, que ahí cuando pendía de esa cruz, aún en ese momento dio vida y salvación, porque estaba uno a la par de él que creyó en Jesucristo. Y él le dijo a este que creyó en él, le dijo: no te preocupes, porque esta tarde estarás juntamente conmigo en el paraíso. Y esas son las cosas grandes que Dios vino a hacer con cada uno de nosotros. Entonces comenzó y nos enseñó, siendo obediente al Padre, se bautizó, lo crucificaron y nosotros recibimos el beneficio, la resurrección de él, la resurrección después de que lo mataron, lo crucificaron, lo mataron y lo sepultaron. Pero dice su palabra que al tercer día resucitó. Y cuando Cristo resucita, dice: miren, para todos aquellos que han sido obedientes en el bautismo, para todos aquellos que han creído a mi palabra por fe, para todos aquellos que llegaron a un lugar y no se quedaron solamente calentando una silla, para aquellos que fueron activados por el poder de la fe que la palabra de Dios nos puede dar, dice también para ustedes hay una esperanza eterna. Y es que así como yo fui resucitado, eso garantiza la resurrección de cada uno de ustedes. Por eso vale la pena creer. Por eso debemos de alegrarnos, porque le digo, la porción que nos hablaba es solamente porque Dios quería recordarnos de qué lugar nos sacó Él. Y no solamente nos sacó para eso, hermanos. Yo voy rápido, en un tercer punto tengo aquí las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son esas abundantes riquezas de su gloria y de su benignidad? De la plenitud de su gloria. La mayoría de nosotros tenemos una vida plena en Cristo Jesús. Es cierto, los que nos estamos haciendo viejos nos duelen un poco las rodillas, se nos cayó el pelo a algunos, pero lo guapo no se nos ha quitado, ¿verdad? Sí, porque con los años pues en realidad todo va a pasar, y los años nos van pasando factura también a nosotros. Pero de todos aquellos que hemos recibido y hemos escuchado la voz de Cristo, estamos gozando una vida plena. Pero déjeme le digo algo. No sé si le pusieron el título del tema de hoy, pero es salvos para buenas obras. ¿Y qué tiene que ver este título con la porción que leímos, verdad? Mire, de donde Cristo nos sacó no fue solamente para que nosotros viviéramos y gozáramos de esos privilegios de ya no estar en ese mundo de pecado. Cristo nos salvó para buenas obras. Pareciera que hasta estoy sacando de contexto el tema. Dios el Padre nos dio vida juntamente con Jesucristo y nos ha dado todas las riquezas de su gloria. Nos dio herencia juntamente con Él. De todo lo que gozamos es porque a Dios le ha placido, Dios nos lo ha dado. Y hoy pudiéramos en alguna forma hasta mofarnos por muchas cosas de las cuales nosotros gozamos. Déjeme le digo algo. Yo doy gracias a Dios todavía hasta el día de hoy por la vida del líder que trabajó mi vida. Doy gracias a Dios porque un día encontré hombres de Dios que me ayudaron también a rendir mi vida a Cristo. Pero ¿por qué les menciono estas cosas? Porque hoy en estos tiempos, amados hermanos, amada iglesia de Cristo, pareciera que nos estamos pareciendo más como en aquel tiempo en el cual Israel, después de que fue vuelto a su tierra, después del cautiverio, se desenfocaron de la atención que tenían que prestarle a Dios. Muchos estaban reconstruyendo el templo de Dios y a medio camino abandonaron. A muchos se les olvidó qué es lo que tenían que estar haciendo. Es más, el templo se encontraba destruido en aquel entonces, como entre 500 y 600 años antes de Cristo, cuando Dios les dice reedifiquen el templo. Pero muchos se olvidaron del mandato de Dios. Incluso dice la Biblia, si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con que esta gente se encontraba sumamente ocupada decorando sus casas, edificándolas de la mejor manera. Si ahorita usted tiene su casa con drywall o estaco, en aquel tiempo ya no se conformaban con eso. Quiero ponerle piedra aquí, aquí de las mejores, acá arriba una pintura así, que el cielo se vea de esta manera, el cielo de su casa.
Pero viene el momento cuando Dios les dice: hey, despierten, porque no es para esto que yo los he traído de vuelta a la tierra, a la tierra la tierra que les pertenecía. Los traje aquí porque necesitan reedificar el templo, necesitan volver a hacer el culto a Dios. Por ello le decía esto: yo doy gracias a Dios el día que me puso con un hombre que tenía el temor de Él. ¿Por qué? Porque esto me sirvió en gran manera. Porque como venimos del mundo, mire, algunos ya vienen con un divorcio, otros venimos con 2, otros vienen con 3. Venimos todos maltratados por el diablo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto una vez más: le agradezco el día en que hubo un siervo de Dios y me dijo: mira, es que necesitas aprender a ser definido, y para que te definas bien, primero empieza a definirte haciendo un pacto con Dios, y empieza a definirte por Él, porque esto es lo que nos conviene. Porque aquel que no hace un pacto con Dios siempre sigue con su vida toda maltrecha. El que no aprende a hacer un trato con Dios y un pacto de servirle siempre y buscarle con todo su corazón, siempre va a caminar mal en la vida. Me dice: porque mira, a esos que vienen y solamente están por un tiempo, se van de la iglesia, pero ¿sabes qué? En su noviazgo son igual. Conocen a alguien y están con esta persona solo por un tiempo. No tienen definición en su vida. Siguen igual, conocen a alguien, están por un mes, 2, 3 meses, algunos por 2, 3 años, pero siguen igual, se separan de esas personas. Uno en la vida tiene que aprender a ser responsable y a hacer pactos y a ser cumplido y hacer de tal manera. Por eso le digo: agradezco el día en que me topé con un hombre de Dios y que me enseñó que tenía que definirme por buscar a Cristo. Porque me dijo: mira, porque también aunque en la vida secular uno quiera ser así, sin Dios uno no puede. Sin el temor a Dios uno no puede. Necesita uno la gracia de Dios en su vida para uno poder cambiar. Me dijo así de que si tú quieres entrarle a esto, entrale, pero entrale con todo, porque a medias nada sirve. Y cuando uno está entre que me decido por hacer la voluntad de Dios y no, muchos pensándola están, y ahí se los llevó la trampa. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Iglesia, estamos en un tiempo que muchas cosas dependen también de lo diligente que nosotros seamos. ¿Por qué? Muchos somos líderes y hay personas cerca de nosotros que todavía andan en 2 pensamientos, porque no se ha levantado un líder que los defina, un líder que los asuste con la verdad de Dios, un líder que le diga: mira, hermano, hermana, si tú todavía estás pensando el día domingo si te conviene más ir a trabajar que congregarte, eso está mal, eso no es correcto. Mira, yo conozco un Dios que, aunque al principio me pasó así como a ti, conozco un Dios que me ha sostenido hasta el día de hoy, y lo mejor fue que tengo una familia que está en la iglesia también. Porque a todos nos llueve al principio. Mire, también como supervisor de zona miro mucha gente y yo les digo: pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como líderes? ¿Ya les hablaste de esto? Y empiezo a ponerle ejemplos, porque hay jóvenes llenos de talento, hay jóvenes con futuros en Cristo Jesús, pero no vienen porque el domingo están trabajando. Hoy se quedaron a trabajar. Hermanos, se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor, la necesidad que había. Miren, muchos de ellos quizás no anden mal, porque muchos se confían de eso. Qué bueno que todavía no han fracasado, qué bueno que todavía no han tropezado de esta manera. Pero hoy es el tiempo para poderle decir a la gente: hoy comprométete con Cristo, porque en Él sí puedes pensar y soñar en grande. De lo contrario, hermanos, la gente está pensando que Dios es un Dios chiquito, que Dios es un Dios crucificado, como les enseñan la cruz con Cristo pendiendo de ella. Dicen: ¿y qué me va a poder ayudar si ahí está crucificado? No, hermanos, el Cristo que nos presentaron a nosotros, el que se nos reveló, no es el que está pendiendo de una cruz. Él ya no está ahí en ese lugar. Pero a veces nosotros, como no vemos tanto la mano de Dios, decimos: ¿y será que Dios obra así como dicen? Por eso hoy le voy a contar una anécdota. ¿Quiere que se la cuente o no? Desde que me metieron a ese avión,
Puras anécdotas ando contando. Los que lo escuchan saben a qué me refiero, ¿verdad? Mira esta anécdota, a mí me encanta. Dicen, cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre: ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. Está el padre y ve el avión y le dice al hijo: ¿y tú de qué tamaño ves ese avión? El niño le contestó: muy pequeño, tanto que casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó: ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño le respondió muy asombrado: papá, es enorme. El padre entonces le dijo: del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Hay momentos que en la vida tenemos que llorar, porque es cierto, como padres, cuando le damos un cinchazo al hijo, ¿verdad? A uno como que le duele más. Él lo recibió, pero a usted le dolió más porque le dolió en el corazón también. A los que son padres me van a entender esto. Pero miren, líderes que todavía no son papás o mamás, lo mismo es cuando Dios nos da hijos espirituales. Yo he sentido que a veces hay cierta cobardía en los líderes de querer o de llevar a comprometerse a la gente, porque dicen: ay, y es que todos los que se van convirtiendo pasan por dificultades, pero nunca se quedan ahí. Todo es momentáneo, aprendíamos una vez. Nunca se quedan ahí. A veces el pasar por el fuego es momentáneo, porque tenemos que aprender y Dios nos tiene que limpiar. Y lo más triste es de que a veces seguimos sin recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque todavía lo miramos de muy lejos. Hay líderes, hermanos, me atrevería a decir, que nunca han podido multiplicar su célula, porque todavía al avión lo siguen viendo de lejos. Sí, me encanta esta anécdota, se las voy a mandar a los que la quieran. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. A veces no nos atrevemos, hermanos, a hacer muchas cosas que necesitamos porque no nos hemos acercado a Dios. Hay diferentes tipos de personas. Quizá usted recién está llegando a la iglesia o a este lugar y nunca había tenido la oportunidad de conocer de Dios. Pero lo más sorprendente es que a través de este sencillo pensamiento usted puede tener un encuentro con Dios. Usted de este lugar puede salir diferente, porque no soy yo el que cambia a las personas. Yo le comparto el pensamiento, pero es Dios el que hace el cambio en su vida. Es Dios el que puede transformar su mente. Es Dios el que puede tocar su corazón y cambiarlo, porque usted viene con uno de piedra, pero Él le puede poner uno de carne y lleno de amor para con los demás. Es Él. Por eso, aún cuando le hablo de que yo le doy gracias a Dios por el hombre que me encontré, porque yo venía igualito que todos, pero ese hombre le supo dar vida y dirección a la mía, porque yo venía sin, uno dice, yo llegué con la vida, ni vida tenía, ni vida parecía eso, hermanos. Pero es de nosotros, hermanos, si queremos contemplar el avión de lejos o de cerca, porque Dios está tan cerca de nosotros que el que quiere lo puede sentir. Dios está tan cerca de nosotros que el que quiere puede sentir sus caricias. Sí, por eso al principio decía, la vida con la que nosotros llegamos, ¿verdad? Una vida de pecado. Pero en Cristo habita el poder para transformar esa vida de pecado, esa vida desolada, sin esperanza. Dios la puede cambiar. Por eso Él entregó a su Hijo para rescate nuestro. Y hoy quiere darte las riquezas de su gloria. Pero de nosotros depende, hermano, qué tanto recibimos. Porque depende qué tanto nos acerquemos nosotros, ¿verdad? Para poder contemplar su grandeza. O si queremos todavía estar a la distancia, lo vamos a seguir contemplando pequeño. Por eso que no sea el servicio, también que nos vuelva arrogante. Entendamos cada uno nuestra parte. Quizás tú ni sirves todavía en la iglesia, eres nuevo en este ministerio,
o quizás aquellos que están viendo por alguna pantalla este servicio, quizás digan, pero yo ni conozco tanto de Dios, yo no sé cómo hacer, no sé cómo servirle. Acércate a alguien que sí conozca de Dios. Acércate a alguien que te pueda dar dirección para servirle mejor a Dios. Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros podamos llevar su gloria, que no solamente nos quedemos con ella, con lo que Dios ya nos ha dado, porque Dios nos ha bendecido en gran manera, sino que podamos llevarla también a otros para que experimenten el amor y las riquezas de Cristo. Es nuestra decisión. Hoy no podemos quedarnos con lo que hemos recibido de parte de Dios. Dios quiere que más personas se levanten. Dios quiere que más hombres y mujeres crean que Él los puede usar. Es un tiempo, hermanos, donde le digo, el trabajo nos está jalando, pero a veces es porque no nos levantamos como los líderes que Dios dijo. No nos quedemos como estábamos, y que nuestra vergüenza del pasado ahora no nos detenga para creer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que nadie venga y nos quiera amedrentar, porque si tú eras esto en el pasado, tú lo has dicho bien, eso era antes de conocer a Cristo, era un miserable, igual que tú, puedes decirle a esa persona, pero ahora ya no, porque Cristo me cambió, y eso mismo te vengo a dar para que no te quedes igual en esa miseria. Pero necesitamos todos levantarnos sin olvidarnos de lo que fuimos, pero que eso sirva para testimonio de los demás, y para que nunca se nos suban los aires, ¿verdad? Que estemos siempre con los pies sobre la tierra. Porque es bonito, hermanos, recordarse para testimonio de uno y para que nunca se vuelva un creído ni presumido. Pero es bueno también saber quién es ahora, para que cuando hable no le dé temor a hablar de la grandeza de Dios y decirle, mira, si lo que Dios hizo conmigo, contigo puede hacer eso y mucho más. No se esté asustando porque a lo mejor me quita el puesto. Quiero encontrar gente que quiera banquearme, le dije a uno. No sé si entienden ese término. Esto está bueno. Sí, hermanos, porque ese es el amor de Dios. Pero todo depende de qué tan alejados nosotros estemos. Si hoy nosotros necesitamos reconciliarnos con ese Dios y estar más cerca de Él, no esperemos más. Hay muchas personas que el conocimiento ya los ha embotado. Hay gente que puede ser muy habilidosa en las manos de Dios y solo señalando se la pasa, solo juzgando. Los chismes nos desconcentran, nos sacan de todo esto. Pero Dios ha dicho, olvídate de eso. Hoy yo te he hecho una nueva criatura. La vida de pecado ya pasó, hermanos. La vida desolada ya pasó. Dios tomó el control de ello. Una vida sin esperanza, Dios la tomó en Él, para que usted y yo, viniendo a Él, tengamos una vida llena de gozo y alegría, pero también de esperanza en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para nosotros nada más, no, para que también la podamos dar a otros que están ansiosos, que desean conocer a Dios, que sus vidas necesitan ser cambiadas. Yo le quiero decir algo. Yo oro mucho por la persona que me presentó a Cristo Jesús. Yo aquí conocí a Dios, pero Él ya no está aquí. Pero eso no nos debe a nosotros de estorbar para nada. Y pidámosle para que Cristo nos levante como esas personas que lo van a presentar a Él. Primero, con un buen testimonio. En segundo, con la palabra. Que sea el pensamiento de Dios en nosotros y no nuestras creencias, para que puedan ver así un verdadero Cristo reflejado en nuestra vida. Porque Dios no se puede manifestar de otra forma. Así que acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Pero la vida que nos ha dado siempre juntamente con Cristo Jesús, y las riquezas y los privilegios de los que ahora gozamos. Pero no nos quedemos con eso, llevémoslo a otros, llévelo a otros. Y si usted no conoce de Dios, dispóngase hoy a conocer de Él, porque Él hará cosas grandes en su vida. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a decirle, Padre y buen Dios que estás en gloria. Oh Señor, tú que todo lo sabes, tú que escudriñas nuestros corazones. Padre, cuando tú nos recuerdas nuestro pasado, no es porque quieres echárnoslo en cara, es porque quieres decirnos, yo puedo cambiarlo todo. Aquellos que quizás no han aceptado a Cristo nunca jamás en su vida,
como su único y suficiente Salvador, quiero decirte a ti, mi amigo y amiga, que hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Yo no sé quién es el que guía tu vida. A veces nos encontramos sin esperanza. Quizá la única salida que tenemos es la muerte. ¿Cuántas veces te has despertado diciendo, mejor hubiese querido no haber abierto los ojos? Pero eso es por una vida de pecado que Cristo puede transformar. Quizás los que están a tu alrededor te han desanimado por diferentes cosas. Hay a quienes les han dicho por tu pasado, nadie pondrá los ojos en ti. Nadie te aceptará, nadie te querrá, nadie te va a aceptar como pareja. Déjame te digo que para los que están en Cristo Jesús, Él lo transforma todo. Él te devuelve la dignidad. Él te vuelve a dar la posición que únicamente te puede dar aquel que te creó y te formó en el vientre de tu mamá. Pero necesario es que aceptes el lugar donde ahora estás, pero que también comprendas que hay uno que lo puede cambiar todo. Dios te puede dar una vida nueva y puede dar nueva esperanza a tu vida. Quiero preguntar en esta ocasión, ¿hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? Levanta tu mano. Él quiere cambiar tu vida. Si alguien te había avergonzado, si alguien te faltó al respeto, si alguien te menospreció, hoy hay uno que te extiende la mano y te dice, ven a mí, yo te doy tu verdadero valor. Si hay alguien que le ha fallado a Cristo y que el pecado lo separó, lo apartó de Dios y te volviste a una vida de pecado, quiero decirte que aquel que pone su mirada en Cristo, que aquel que se abraza de la cruz de Jesús, Él se vuelve tu abogado delante de Dios el Padre, porque su palabra lo dice, no lo digo yo. Dice su palabra que Jesús es nuestro abogado, que si hay alguno que hubiese pecado pero cree en Cristo Jesús, Él se convierte en su abogado delante de Dios el Padre y te puede convertir en justo. Pregunto esta noche también, ¿hay alguien que está enemistado con Dios pero hoy quiere volverse a Él? Levanta tu mano como señal de que quiere reconciliarte, o pasa al frente. Yo no me quiero tardar mucho haciendo esta invitación, porque creo que cuando Dios habla, Él habla a nuestra vida directamente. Por eso pregunto, ¿hay alguien que hoy reconoce que está necesitado de Dios? ¿Hay alguien que dice, mi vida de pecado necesita cambiar? Solo Cristo te puede ayudar. Tú con tus propias fuerzas solo estarás haciendo intentos. Por eso quiero preguntar por última vez, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Ven, pasa al frente. Él te hace la invitación, no es el predicador. Nunca ha sido el hombre, siempre ha sido Dios tocando nuestra vida. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse? Pregunto por última vez. Ven al frente. Dios quiere darle un nuevo rumbo a tu vida. Muchos nos extraviamos en el camino, pero Dios es grande en misericordia. Si todos los que estamos aquí somos convertidos, gloria a Dios. Si tú estás bien con Él, gloria a Dios. Pero si hubiese alguien que está viendo esta transmisión y quiere recibir a Cristo, acércate con alguien que te pueda ayudar y guiar. Pero también, si gustas llamarnos, lo puedes hacer al área 818-654-5600. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor. Adora a Cristo con esta alabanza. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, oh Padre, cada día de nuestra vida, para no olvidarnos de dónde nos sacaste y las cosas grandes que tú has hecho.